Bueno, bienvenidos a un video educativo que hace rato no hacíamos para el canal de Boa Alliance. Con este video recuerden que como en todos los videos pues lo que estamos aquí diciendo es simplemente una opinión que parte de la experiencia y la metodología que aplicamos en Boa Alliance, que no debe ser considerada como una inversión o una, digamos que asesoría, es simple y llanamente para efectos educativos. Entonces, habiendo dicho eso, quería mostrarles un poquito lo que realmente consideramos, yo específicamente y yo personalmente considero que son las reales soportes y resistencias en el mercado, que muchas veces nosotros las equiparamos a estructura, pero la gran mayoría de las veces tenemos que preguntarnos es por qué esa estructura es importante y por qué no, cuál es la razón detrás de la estructura, por qué esa no simplemente porque tiene una vela engulfing o porque es un soporte estructural o algo, sino qué es lo que está sucediendo detrás del mercado o detrás de digamos que de esos niveles de precio, para entender por qué eso debe ser un soporte o por qué eso debe ser una resistencia y por qué se está ejecutando en tiempo real. Entonces, bueno, como ustedes saben, obviamente toda nuestra metodología parte del tema del volumen que realmente impacta el mercado. Nosotros lo hemos llamado volumen relevante, pero pues mucha gente lo llama volumen institucional. Para nosotros no es simple y llanamente ese volumen que es capaz de mover el mercado. Entonces, quiero mostrarles una operación que señalamos en el canal de Telegram el día de ayer, que fue 2 de septiembre del 2022, que básicamente se dio a raíz del dato del NFP. Como ustedes saben que ya es bastante volátil, entonces quería mencionarles, digamos que, y mostrarles un poquito cuál fue todo el desarrollo, digamos que de la idea para ese corto en tiempo real y cómo lo estaba mirando y cómo lo estaba analizando desde el punto de vista del volumen relevante. ¿Listo? Entonces, para ese efecto, aquí tengo 4 grafiquitas del Dow Jones. Vamos a utilizar este específicamente, pero la realidad es que esa operación se dio en cualquiera de los índices, Nasdaq, Standard y Dow, que son los que yo personalmente miro. Sin embargo, vamos a usar el Dow como les menciono. Entonces, vamos a empezar por la gráfica de 360. Aquí tenemos dividida la pantalla, digamos que en 3 fases o en 3 partes. Unas gráficas de mediano plazo, unas gráficas de más corto plazo, 15 minutos, y unas intradí muy corticas plazo, que son de 5 minutos hasta 1 minuto. ¿Listo? Entonces aquí tenemos mediano plazo, aquí tenemos 30, 60, 15 y 10, y aquí en el lado derecho tenemos de 5 a 1, y tienen unos propósitos diferentes. Entonces, vamos a primero ubicarnos un poquito aquí en la gráfica y vamos a pintar acá, empezando el 2 de septiembre, vamos a poner una línea para que nos ayude a hacer, digamos que el análisis que estamos pensando hacer desde que empieza el día. Entonces, vamos a empezar con la gráfica de 360. Estas dos gráficas no es que tengan que ser la de 360 y la de 240 como ustedes las ven acá, simplemente unas gráficas que escogí porque eran las que estaban mirando ayer, son las más revisadas, sobre todo la de 240 pues es muy usada, entonces no es nada sacado pues del sombrero. Entonces, hagamos una expansión de esto y les voy a explicar qué es lo que estoy viendo acá. Estas cajas hacen parte, digamos que de un nuevo código, de un nuevo indicador que ustedes ya lo han venido viendo en el canal de Telegram para los que están suscritos, pero para los que no les explico es que lo que hace este código es mostrarnos dónde están los procesos de distribución con cajas rojas y dónde están los procesos de acumulación o de compras con cajas verdes conforme el mercado va avanzando en tiempo real. Entonces, por ejemplo, acá, fíjense que este proceso de distribución sale acá y vemos esta caja roja, el mercado trata de hacer, digamos que una ruptura hacia arriba falsa, y manteniendo este nivel, que es donde están realizando las ventas, trata de dejar a todo el mundo, digamos que en una trampa, comprados, y el mercado se escurre fuertemente, ¿cierto? Aquí, ¿qué pasa? Aquí empezamos a ver un proceso de acumulación una vez vemos esta estructura, y fíjense que las velas entran a este nivel, a estas cajitas, que digámoslo así, a estas zonas de soporte, y tienen el concebido impulso al alza, obviamente porque aquí ya hay un proceso de acumulación, y fíjense que aquí lo mismo, esta última vela pega y sube, vuelve y cae, ya lo invalida, digamos que negociándose por debajo, y fíjense que aquí sale uno de distribución ahora, y el de distribución, el mercado entra en la caja y vuelve y empuja, y bueno, ustedes ya entenderán cómo básicamente se lee el proceso, pero eso es de esa manera. Entonces,
Pensando en lo que estaba sucediendo a las 12 de la noche, digamos, de este día, fíjense que aquí con esta vela se estaba proyectando esta cajita, ¿cierto? Que es, estas velas pues no han sucedido, y se estaba proyectando esta cajita que es un proceso de distribución. Entonces para estos efectos vamos a pintar ese proceso de distribución, ¿cierto? Que teníamos en ese momento. Listo, hasta ahí. Y vamos a pintar de una vez este de arriba que tenemos acá. ¿Listo? Aquí, porque el mercado pues no lo había tocado, pero para efectos de la operación lo vamos a usar. Listo, entonces, y ahora vamos a mirar la de 240. Entonces, en 240, fíjense que teníamos el mismo proceso de distribución, que es el que acabamos de pintar, y entre las 5 de la mañana más o menos y las 7 de la mañana, fíjense que termina esta vela y se genera un proceso de acumulación. Entonces, ¿les parecerá a ustedes extraño que exista en teoría una resistencia y un soporte? Pero la realidad es que aquí estamos viendo la pelea del mercado, si es para arriba o es para abajo, si es más fuerte el proceso de distribución o si es más fuerte el proceso de acumulación, y efectivamente con el dato de NFP pues gana el proceso de acumulación y rompen hacia arriba, ¿verdad? Pero entonces antes de eso vamos a pintar también la zona del proceso de acumulación. Listo, perfecto. Entonces, habiendo pintado eso, ese es el marco de referencia que teníamos para iniciar el día, y ahora me voy a ir a la gráfica de 15 minutos para ver qué era lo que estaba sucediendo en 15 minutos. Entonces miren, en 15 minutos, y esta es toda la narrativa o la historia de cómo llegamos a esta venta que se generó aquí arriba, fíjense lo que venía sucediendo. Tenemos esta la voy a pintar en rojo porque esta es la del proceso de distribución, ¿cierto? Qué pena. Pongámosle rojo también acá. Listo. Y esta es la que está, digamos, en azul o en verde realmente. Pintémosla para efectos de la explicación también, rápidamente. Listo. Ok, perfecto. Entonces, estos vienen de 360 y 240. Pero fíjense que, ¿qué sucede cuando cambia el día? Fíjense que a la 1 de la mañana el mercado está completamente lateral y se va lateral hasta las 7 de la mañana, ¿cierto? Pero fíjense lo que viene sucediendo aquí. Aquí en 15 minutos hay un proceso de acumulación, sale un proceso de acumulación, hay un proceso de distribución, entonces empieza a bajar, sale un nuevo proceso de acumulación, entonces digamos que invalida y le gana el proceso de distribución, entra entre el proceso de distribución de largo plazo, fíjense que no lo rompe en ningún momento, vuelve y ¿qué pasa? Vuelve y aparece un proceso de distribución, cuando aparece el proceso de distribución cae a la cajita del proceso de acumulación o al nivel de proceso de acumulación, entonces fíjense que está rebotando entre venta, compra, aquí más venta, compra, y acá, fíjense lo que sucede acá a las 7 de la mañana, otro proceso de acumulación sale, ¿cierto? Y este proceso de acumulación, que es el último, con la noticia es el que logra vencer hacia arriba, romper este grande de distribución y casi que, fíjense que con la noticia, que esto es 7 y media, estuvo a básicamente unos básicos, 6 básicos de tocar ni siquiera 43 a 39, son 4 básicos de tocar la zona. Realmente para largo, que obviamente es casi imposible hacerlo en FP, pero fíjense lo que sucede. Entonces, digamos que invalida esta zona y rompe al alza. ¿Listo? Entonces, si invalida esta zona y rompe al alza, perfecto, quitamos, digamos que vamos a remover este proceso de distribución. Listo. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Esta zona, vamos también a pintarla en rojo, que esta zona es la zona de venta que viene de las gráficas de 360, como lo pusimos en rojo. Fíjense lo que sucede, entra dentro de esta zona y aquí nada más ya vemos un rechazo, ¿lo ven? ¿Verdad? Pero sigue entrando y sigue entrando. Sin embargo, como esta es una zona amplia, pues hacer una venta acá pues es una zona muy grande, entonces fíjense que estamos usando o esperando que exista un proceso en una temporalidad más pequeña para tratar de hacer algo al respecto. Entonces, esta cajita, cuando sale esta cajita, fíjense que aquí hay un proceso de distribución en la gráfica de 15 minutos. Entonces, cuando esta vela termina, el proceso de distribución queda acá, y si yo amplío la gráfica un poco, fíjense que esta vela sube, le pega aquí a esta caja, ¿cierto? Vamos a poner una línea ahí, le pega a esta caja y que es 31.841, fíjense que alcanza a bajar de aquí al 31.760 y pico por lo menos, estamos hablando de 60 puntos básicos de rebote con este proceso de distribución que se hubiera podido tomar una venta acá. Entonces, si esta línea la miramos en gráficas más pequeñas, fíjense cómo se ve,
voy a mirar 5 minutos, este es el rebote que nosotros vemos en 5 minutos. Entra, le pega esto y fíjense que aquí hay un rebote, aquí si lo vemos bien, de 31.841 a 31.702. Luego son 140 puntos básicos en esta entrada que viene de esta gráfica de 15 minutos de este proceso de distribución. ¿Qué sucede después de eso? Pues se devuelve y empieza a superarlo, ¿verdad? Empieza a superarlo, empieza a superarlo, empieza a superarlo y llega a la parte alta de la caja. Aquí es donde se pone interesante. Fíjense que está tratando de superar la zona macro, ¿cierto? Y en la zona macro sale este proceso de distribución en 15 minutos, sale uno nuevo de distribución en 15 minutos y finalmente sale un tercero que es el que definitivamente hace que el mercado caiga. Entonces, aquí tenemos 1, 2 y 3 procesos de distribución sobre la parte alta de la zona, digamos que macro. Aquí es donde nosotros alertamos la posible venta en los índices del día de ayer, más o menos sobre entre las 10:30 y 11 de la mañana. Si ustedes se van a gráficas pequeñas, quiero ver qué sucede, por ejemplo, en 2 minutos en este momento. Fíjense que aquí tenemos lo que sucede en 2 minutos cuando estamos llegando a los highs de esa caja. Proceso de distribución, fíjense, proceso de distribución, venta, ahí cae un poco, digamos que lo rompe por encima y llega, ligeramente lo cruza, proceso de distribución y fíjense que apenas lo toca acá, por debajo del 31.998, pues empieza a caer radicalmente, ¿verdad? Y esta es la venta que estábamos alertando el día de ayer en el NLFP. Fíjense que la subida estuvo casi negada porque nunca tocó nuestra zona aquí abajo, pero la caída se veía perfectamente ya que no podía, estaba tratando de romper la caja o el proceso de distribución macro, y en 15 minutos la narrativa era clarísima sobre este proceso de distribución. Teníamos 1, 2 y 3 procesos de distribución, por eso estábamos alertando el corto en ese momento. Ahora, de coger el corto acá, ¿cuáles son los objetivos? Pues los objetivos cuando un proceso de distribución cae, va hasta el primer proceso de acumulación. ¿Dónde está el primer proceso de acumulación? Acá. Entonces fíjense que cualquier venta sobre estos niveles del 32.000, estamos hablando de objetivos. Acá, por si acaso rebota. Si no rebota y empieza a cruzarlo, definitivamente el objetivo es por debajo del proceso de acumulación, y por debajo de los procesos de acumulación sí definitivamente los va a seguir rompiendo. ¿Recuerdan esta caja que quedó acá a las 7 de la mañana donde no tocó antes del dato? Fíjense que después del dato toca específicamente el 31.639, ¿verdad?, que es el proceso de acumulación que se registró a las 6:45 de la mañana, y del 31.639 alcanza a subir al 81, que son casi 50 puntos básicos. Luego sí existe un rebote, pero definitivamente después decide romperlo. ¿Rompiendo qué? Rompiendo el proceso de distribución, de acumulación macro aquí por debajo, que es el de 360 que ya vimos, el de 240 que vimos en la gráfica de largo plazo. Entonces, si rompe los de largo plazo, ¿hacia dónde vamos? Objetivos. Fíjense que el último proceso de acumulación que tenemos es este. Entonces, si nosotros proyectamos en corto plazo este último proceso de acumulación que no había venido a ser testeado por la parte baja, digamos, aquí estaría el último objetivo de esta caída. Obviamente es muy complejo coger toda la caída de 32.000 a 31.200, son 800 puntos, y muy seguramente en algún momento uno ya empieza a pensar que está sobreextendido y no sabe, empieza a entrar en dudas si realmente va a llegar o no. Pero fíjense que la realidad de lo que sucedió ayer fue, respetó el proceso de acumulación de 240, rompió hacia el proceso de distribución de 360, reversó, rompió hacia abajo el de 240 y fue a los mínimos del día, a las 9 de la mañana del 1 de septiembre iniciando mes, habiendo hecho un falso aquí por debajo de la compra de las 7:30 de la mañana. Aquí nosotros en el canal de Telegram alertamos los objetivos, que fue acá, para las personas que hubieran logrado estar montadas, que fueron más o menos acá 31.640, y por acá abajo que era el otro, creo que 31.560 o 31.613. O sea que por lo menos estábamos pensando en esta caída, que son obviamente 400 básicos. Entonces,
Fíjense que el tema de soportes y resistencias en tiempo real, realmente lo que sucede es que obedece a los procesos de distribución en cajas verdes o acumulación en cajas, perdón, rojas o en cajas verdes de corto, mediano y largo plazo. Entonces, espero les haya gustado. Voy a tratar de hacer más videos conforme las operaciones vayan saliendo, pero en nuestra opinión, por lo menos en la mía personal, esta metodología de mirar realmente soportes y resistencias en tiempo real, más que la parte estructural del precio, realmente obedece a la narrativa de por qué el precio en esta estructura debe ser tomado o considerado como soporte y en esta estructura debe ser considerado o tomado como resistencia. Entonces, bueno, como siempre les agradezco, ojalá les haya generado algo de valor agregado y nos vemos en el próximo. Saludos.